Continuaremos con el siguiente reportaje en el noticiero Hilos de Guerra. Nos ubicamos en la Guerra Fría, la cual inició en 1947 y terminó en 1991. Esta consistió en un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, el cual inició después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde visualizamos dos bandos. Por un lado, el capitalista, liderado por los Estados Unidos, y por el otro, el comunista, liderado por la Unión Soviética. En esta oportunidad nos centraremos en algunas de las áreas de enfrentamiento no bélico. Iniciaremos específicamente con la propaganda. Pese a que Europa había quedado completamente destrozada, la URSS continuaba adquiriendo terrenos para obtener más poder, de manera que no se creara una confrontación abierta, dando así comienzo a una batalla de propagandas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La propaganda soviética se basó ampliamente en la ideología marxista-leninista para promover el Partido Comunista. En las sociedades con una censura generalizada, la propaganda era omnipresente y vigorosamente reforzada por el Estado. Por el contrario, la propaganda estadounidense hacía ver al capitalismo como un modelo económico perfecto, es decir, tú puedes perder tu trabajo, pero conseguirás otro mejor, con un mejor sueldo y menos tiempo laboral. También uno de los factores que generó conflicto fue la forma en la que representaban el comunismo como un sistema arcaico. También es importante destacar qué es lo que pasaba con la economía durante la Guerra Fría. ¿Cuál es el conflicto en ese entonces? La gran disputa fue el enfrentamiento entre dos órdenes económicos completamente diferentes. Por un lado se encontraba Estados Unidos como liberal, gracias al FMI, Fondo Monetario Internacional, y al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Mientras que del otro extremo se encontraba la URSS socialista, que se organizó con el CAE, Consejo de Ayuda Mutua Económica, y los acuerdos bilaterales establecidos con otras economías planificadas. Otro agravante dentro de esta pugna fue la carrera espacial. La carrera espacial consiste en una competencia entre Estados Unidos y la URSS por la conquista en el espacio. Esta carrera fue uno de los principales ejes del conflicto. Los rusos pusieron en órbita al Sputnik en 1957 e inmediatamente los estadounidenses lanzaron al Explorer 1 en 1958. Cuando los rusos enviaron al primer hombre, Vostok 1, al espacio en 1961, los estadounidenses fueron detrás de ellos y enviaron al Apolo 11 en 1969. Buscando en nuestras fuentes encontramos el discurso del presidente Truman ante el Congreso en Estados Unidos en 1947. Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de Estados Unidos es la creación de condiciones en las cuales nosotros y otras naciones podamos forjar una manera de vivir libre de coacción. Esta fue una de las causas fundamentales de la guerra con Alemania y Japón. Nuestra victoria se logró sobre países que pretendían imponer su voluntad y su modo de vivir a otras naciones, para asegurar el desenvolvimiento pacífico de las naciones libres de toda coacción. Estados Unidos ha tomado parte preponderante en las Naciones Unidas. Estas están destinadas a posibilitar el mantenimiento de la libertad y la soberanía de todos sus miembros. Los regímenes totalitarios impuestos a los pueblos libres por agresiones directas o indirectas socavan los fundamentos de la paz internacional y, por tanto, la seguridad de los Estados Unidos. En la presente etapa de la historia mundial, casi todas las naciones deben elegir entre modos alternativos de vida. Uno de dichos modos de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue por la excelencia de instituciones libres. Un gobierno representativo, elecciones limpias, garantías a la libertad individual, libertad de palabra y religión, y el derecho a vivir sin opresión política. El otro se basa en la voluntad de una minoría impuesta mediante la fuerza a la mayoría. Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y radio controladas, en elecciones fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales. Creo que la política de los Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas o contra las presiones exteriores que intentan socavarlos. Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a cumplir sus propios destinos de la forma que ellos mismos decidan. Creo que nuestra ayuda debe ser principalmente económica y financiera, que es esencial para la estabilidad económica y política. El mundo no es estático y el status quo no es sagrado,
pero no podemos permitir cambios en el status quo que violen la Carta de las Naciones Unidas, por métodos como la coacción o subterfugios como la infiltración política. Ayudando a las naciones libres e independientes a conservar su independencia, Estados Unidos habrá de poner en práctica los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En todo este proceso hemos visto que estas dos grandes potencias por años han estado en disputa por ser mejor que el otro. La propaganda generaba influencia en los civiles para que entregase su dinero al Estado, para ser utilizado en la guerra. Este dinero también fue usado en la carrera espacial. Por otro lado, la economía fue uno de los factores centrales para la creación de estos dos bloques, capitalista y comunista.